Hola, mi nombre es Carlos Enrique Márquez Yucupicio, soy de la Universidad de Sonora y voy a presentar un resumen de mi tesis que está dirigida por la maestra Marta Guzmán Partida. El objetivo de esta plática es presentar resultados de la continuidad de seminormas en espacios lineales de dimensión finita e infinita y hablar también sobre la definición de su norma y algunas propiedades. Y vamos a analizar en qué dimensión, ya sea finita o infinita, las seminormas y subnormas son equivalentes. Y luego determinar si todas las seminormas en espacio de dimensión finita e infinita son continuas con respecto a la topología inducida por una norma. Bueno, empezamos dando la definición de seminorma y subnorma. Decimos que una función real S que va de X a los reales es una seminorma en X y para todo par de elementos X, Y en X y alfa que pertenece a K, se satisface las siguientes tres condiciones. Que S de X mayor o igual que cero, que S de alfa por X es igual al valor absoluto de alfa por S de X y que además cumple la desigualdad del triángulo. Y luego decimos que una función real f que va de x a los reales es una subnorma en x y para todo x en x y alfa en k se satisface estas dos condiciones, que f de x mayor que cero para todo x distinto de cero y que f de alfa por x es igual al valor absoluto de alfa por f de x. Entonces, al igual que las normas, las seminormas cumple estas dos condiciones, estas dos propiedades, perdón. Si yo tengo una seminorma en X, entonces al evaluar el cero en la seminorma, esta me va a dar cero y también va a cumplir esta desigualdad que se demuestra fácilmente utilizando propiedades de valor absoluto. Y en el caso de una seminorma, no necesariamente se cumple que si S de X es igual a cero, entonces X es igual a cero. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Consideremos la función g definida en el intervalo cerrado 0,1 cuya gráfica es la siguiente y observemos que en el intervalo un cuarto a tres cuartos toma el valor cero. Entonces, tomando en cuenta eso y que también esta función es continua, nosotros si consideramos el conjunto X como el conjunto de las funciones continuas de 0, 1 y el intervalo Y como el intervalo cerrado de un cuarto a tres cuartos, entonces para cada f en X nosotros definimos este de f como el supremo de valor absoluto de las f de X para toda X en Y. Notemos que esta función es una seminorma en X, pero no es una norma porque si yo evalúo G aquí, y esto está definido como el supremo de las X en y G vale cero en ese intervalo, entonces el supremo va a tomar el valor de cero, pero G es distinto de cero, por lo tanto no puede ser una norma. Ahora vamos a ver la continuidad de las subnormas, en particular cuando tiene una dimensión igual a uno. Entonces supongamos que la dimensión de X es igual a uno. Si fijamos un elemento lleno nulo en X, entonces podemos escribir a X como alfa por Y, tal que alfa pertenece acá. Y así para acá, su norma f en X, nosotros podemos escribir f de X igual a f de alfa por Y. Y como f es una subnorma, yo puedo sacar a alfa como valor absoluto multiplicado por f de Y, donde f de Y la voy a llamar lambda. Y esa lambda es una constante positiva. Por lo tanto, f va a ser continua en X, porque si X es igual a alfa por y y z es igual a beta por y con alfa y beta en k, entonces vas a tener que el valor absoluto de f de x menos f de z va a ser menor o igual que f de x menos z y esto se demuestra utilizando propiedades de valor absoluto. Entonces ya teniendo esta desigualdad, tenemos que la subnorma es continua, pero en un espacio donde tiene una dimensión mayor o igual a 2 puede que ya no se cumpla. Veamos por qué. Sea f una subnorma contiene en X, donde la dimensión de X es mayor o igual que 2, y fijemos un elemento Y distinto de cero en X, y sea W el subespacio lineal unidimensional generado por Y, donde van a ser las alfas por Y, tal que alfa pertenece a K, y tomemos un número real K, tal que K es mayor que 1. Entonces, definamos esta función G como K por f de X, si X está en W, y f de X si X está en X, pero no está en W. Esta función G es una subnorma en X, y si hacemos tender a X a Y, pero con X que no está en W, entonces por la continuidad de F vamos a tener que el límite
de g de x cuando x tiende a y va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a y, que eso es igual a f de y por la continuidad de f. Por otro lado, como y está en W y k es mayor que uno, vamos a tener que g de y va a ser igual a k por f de y, que y eso va a ser mayor que f de y. Entonces, tomando esta desigualdad, vamos a tener que f de y es distinto que k por f de y, lo cual me lleva a que el límite de g de x cuando x tiende a y es distinto a la imagen de g de y. Por lo tanto, g no puede ser continuo en y. Las subnormas pueden ser equivalentes también. Esta proposición nos dice cómo. Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita sobre K y sea W un subespacio vectorial no cero de X, entonces, si tengo dos subnormas F y G que son continuas en W, entonces existen escalares muy lambda que pertenecen a K tal que se cumple la desigualdad que tenemos aquí. Y esto para todo x en W. Esta proposición se demuestra utilizando el teorema de la dimensión y definiendo el cociente entre f y g en la esfera unitaria. Y así podemos tener esa esfera unitaria como un conjunto compacto y definimos el máximo y el mínimo como lambda y mu. Y así podemos hacer la demostración. Luego tenemos este teorema. Este teorema eh, nos habla que nos habla sobre las seminormas en un espacio de dimensión finita y nos dice que si nosotros tenemos unas seminormas en un espacio de dimensión finita sobre un campo K, entonces S es continua con respecto a con respecto a la topología única en X. Este teorema se demuestra definiendo esta M de aquí como el máximo de los valores de S evaluadas en la base, y esto va a ser mayor que cero, y definimos la función n1 como n1 de x igual a m por la suma de los escalares alfa i, donde esos escalares son los escalares de la combinación lineal de x. Una vez que tengamos todo esto, lo único que tenemos que probar es que s de x es menor o igual que 1 de x, y así va a salir la demostración de este teorema. Y luego, esta proposición de aquí eh, nos dice que una seminorma puede ser equivalente por izquierda a una norma n. Lo que dice es que si nosotros tenemos un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo K equipado con una seminorma S y una norma n, entonces S es equivalente por la izquierda a n, es decir, que existe una constante tau mayor que cero, tal que S de x menor o igual que tau por n de x para todo x. La demostración es sencilla porque como tenemos un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes y podemos tener que n1 de x es menor o igual a tau por n de x, es decir, existe esta tau. Y como en el teorema anterior ya tendríamos que haber probado esta desigualdad, entonces llegamos a que s de x es menor o igual que tau por n de x. Y así quedaría la demostración de esa proposición. Ahora vamos a hablar sobre la continuidad de una seminorma con respecto a una norma, pero en un espacio de dimensión infinita. Entonces tenemos este teorema aquí, que nos dice que si tenemos una norma n y una seminorma s en un espacio vectorial x de dimensión infinita sobre K, entonces S es continua en todo x con respecto a la única topología inducida por n si solo si S es continua en cero. Y S es discontinua en todo x en la topología inducida por n si solo si S es continua en cero. Después tenemos este teorema. Este teorema nos habla sobre la existencia de una norma en la cual una seminorma es continua y descontinua también. Entonces, si nosotros tenemos una seminorma distinta de cero en un espacio vectorial X de dimensión infinita sobre un campo K, entonces existe una norma con respecto a la cual S es continua en todo X, y también existe una norma con respecto a la cual S es discontinua en todo X. Entonces, con este teorema nosotros podemos asegurar que existe una norma en la cual una seminorma es discontinua, es decir, no todas las seminormas son continuas en un espacio de dimensión infinita. Este corolario nos dice que si nosotros tenemos una seminorma distinta de cero,
en un espacio vectorial X sobre un campo K, entonces S es continua con respecto a cualquier norma en X y solo si X es dimensión finita. La demostración es sencilla. Suponemos primero que tenemos una dimensión infinita. Entonces, por el teorema anterior, va a existir una norma con respecto a la cual S es discontinua en todo X. Y recíprocamente, si X es de dimensión finita, entonces S es continua con respecto a cualquier norma en X por el teorema que vimos anteriormente. Ahora voy a hablar sobre la definición de una seminorma propia. Diremos que una seminorma S que va de X a los reales es propia si S no es idénticamente cero y si existe un X en X menos el cero, tal que S de X es igual a cero. Entonces, ahora nos tendríamos que preguntar si existe un espacio normado con dimensión infinita en la cual todas las seminormas son continuas. Este teorema de aquí nos dice que no, porque nos dice que si nosotros tenemos una norma n en un espacio vectorial x de dimensión infinita sobre k, entonces existen una norma n' y una seminorma propia s en x, la cual son discontinuas en todo x con respecto a la topología de la norma inducida por n. Y luego también nos vamos a hacer otra pregunta. Dado un espacio vectorial de x de dimensión infinita sobre K, y supongamos que una seminorma dada en X es continua en todo X con respecto a dos normas en X, ¿será cierto que ambas normas son equivalentes? La respuesta es no. Veamos por qué. Y este ejemplo nos dice por qué. Consideremos la seminorma propia definida como S de Z igual al valor absoluta de Z1, donde Z va a pertenecer al conjunto C00. Y consideremos estas dos normas en uno de Z y en infinito. Y es claro que esta desigualdad se cumple para todo z en el conjunto C00. Y ahora, si tomamos una sucesión arbitraria en C00 y si n1 de xj tiende a 0 o n infinito de xj tiende a 0 cuando j tiende a infinito, entonces por esta desigualdad, S de xj va a tender a 0 cuando j tiende a infinito. Entonces eso significa que esa seminorma propia es continua en 0 por el resultado que vimos anteriormente y va a ser continua, por lo tanto, en todo X con respecto a estas dos normas, N1 y N infinito. Sin embargo, N1 y N infinito no son normas equivalentes, porque si consideramos esta sucesión de aquí, XJ definida como uno entre J hasta la Jésima entrada, entonces, al evaluar N1 en XJ, esto nos va a dar el valor de 1 para todo J, porque se va a sumar 1 entre J veces. Pero al evaluarlo en N infinito, vamos a tener 1 entre J y va a tender a 0 cuando J tiene infinito, lo cual implica que dichas normas no van a ser equivalentes. En conclusión, hemos estudiado la continuidad de seminormas en espacios lineales de dimensión finita e infinita, y en los espacios lineales de dimensión finita se tiene una topología única que nos asegura que todas las seminormas son continuas con respecto a cualquier norma en espacios lineales de dimensión finita. Por otra parte, en espacios lineales de dimensión infinita, podemos garantizar la existencia de una norma con respecto a la cual una seminorma es continua, pero siempre podemos asegurar la existencia de una norma con respecto a la cual una seminorma es discontinua. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.